Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Muy buen jueves, 16 de abril del 2020. Espero que estés en casita, cuidándote en esta temporada típica que sé que a todos nos está costando un poco de trabajo, pero el día de hoy te traemos algunas buenas noticias también, porque queremos arrancar este programa. Estamos muy contentos. El día de ayer les decíamos en redes sociales, en Instagram, que por cierto síganos si no nos siguen, @Arturo Aramburu y @ Pablo Marsk, y además en el podcast @altoparlante.podcast. Ayer les platicábamos que por primera vez en esta temporada llegamos al primer lugar en la sección de gobierno en el rating de Spotify y estamos muy contentos, pero además el día de hoy mi querido Arturo Aramburu. Primer lugar en podcast de noticias. Eso. Justo arriba de un grande, que es el New York Times, con su podcast de Daily. Aparecimos ahí en primer lugar y de verdad que nos pone muy felices, nos pone muy contentos. Nos motiva muchísimo a grabar cada vez mejor contenido, a seguir esforzándonos, a seguir siendo más creativos, meter secciones, meter mucha información, que sea contenido valioso para ustedes que están en casa, que lo están disfrutando, o eso nos hace ver. Eso parece. Y pues seguir esforzándonos para que sea cada vez mejor. Y muy agradecido también con ustedes que nos han ayudado a compartir este podcast con otro tipo de personas que crean que les pueden aportar, que les pueden servir y que además les puede gustar. Así que ayúdenos a seguir compartiendo. Queremos mantenernos ahí y eventualmente seguir abriendo otro tipo de plataformas. Acuérdense que nos pueden ver por YouTube y estar escuchando por Spotify, Apple Podcast por lo pronto. Y ya les platicaremos algunas otras plataformas. Y pues ya fue suficiente comercial. Exacto. Güey, 16 de abril, ¿no? Y tenemos muchísima información. 16 de abril. Justo hoy en la mañana, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel, se dijeron algunas fechas que se estiman de esta cuarentena. Uh-huh. Supuestamente dentro del 8 y 10 de mayo va a ser el punto máximo de contagios. El fin de la epidemia para el 25 de junio. El fin de la jornada de Susana distancia, es decir, que la cuarentena se levante, es para el 30 de mayo. Pero algunos municipios que han presentado pocos contagios o ninguno al 17 de mayo. Entonces, pues veremos cómo se da eso. Hay gente que no cree en estas estimaciones del gobierno federal porque sus cifras han sido muy, muy turbias y muy nubladas. Y seguramente nos ha tocado ver medios como Harvard estuvo publicando que esto podría llegar incluso hasta el 2022. Sí. No, pero es que, ¿cómo pretendemos creer en una fuente oficial de gobierno si dentro de sus bases de datos pues podemos encontrar cosas rarísimas? Encontramos el otro día información acerca de que en las bases de datos de la Secretaría de Salud se encontraron que había 2 hombres embarazados que habían presentado casos de COVID, que había 2 personas que habían muerto antes de haber ingresado al hospital. Bueno, pero fue ahora en la cuaresma, entonces todo puede pasar. Revivieron. Y que un hombre había dado positivo y que luego dio negativo. Sí, Entonces, la información que se ha presentado no ha sido lo suficientemente clara. Más clara. Hay otros datos. Exactamente, hay otros datos. Ya veremos en qué podemos creer. Pero bueno. Vamos a arrancar con el tema con un tema que no tiene nada que ver con salud, ¿no? Exacto. Bueno, salud mental de este güey sí. Pero el tema de salud del coronavirus ni siquiera está presente en la cabeza de algunas personas, como podemos ver. Justo el programa pasado mencionábamos el lunes que algo que venía era el tema de la revocación de mandato. Y seguramente Andrés Manuel también verá nuestro programa, ahora que estamos arriba de él en Spotify. Al día siguiente, en la mañanera, dijo que traía otra vez a la mesa el tema de la revocación de mandato. Y fíjense, les platico un poquito en qué consiste. La revocación de mandato no es más que un esquema en el que los ciudadanos, de una manera participativa, y a través de un procedimiento meramente democrático pueden remover al presidente. Y lo que se busca es que, si el pueblo así lo decide, como dice Andrés Manuel... El pueblo pone, el pueblo quita. Exactamente. El pueblo pueda quitar al presidente si está en desacuerdo. Originalmente, la propuesta de Andrés Manuel era que pudieran hacerse empatadas estos referéndums junto con el tema de las elecciones de 2021, que son elecciones intermedias. ¿Cuál era la estrategia de Andrés Manuel para esto? Pues que su cara, su nombre, apareciera al mismo tiempo que iban a aparecer muchos gobernadores, al mismo tiempo que también iban a aparecer muchos diputados, etcétera. Y entonces esto le permitiera llegar de una mejor manera a tener una mayoría
con su partido, porque obviamente Andrés Manuel pesa en estas cosas. Discutieron los partidos, discutieron las cámaras y estuvieron llegando a la conclusión de que esto se haría hasta el 2022. Como dice la ley. Como ahora lo dice la ley. Ahora, todo esto, cuando originalmente Andrés Manuel lo propone, acordémonos que hizo sus famosas encuestitas en donde la gente de Morena le ayudaba y se decidió el Tren Maya, lo del aeropuerto y una serie de cosas que de manera consultas arbitraria, populares amañadas, completamente ilegal, amañado y tramposo, lo hizo, ¿no? Entonces, de esta manera lo que queremos es, pues como que separar esas dos cosas, claro, ¿no? No, y ni siquiera son vinculantes, ¿no? Esas encuestas o consultas que hace consultas populares. Entonces, en este caso, tampoco tendría que serlo, la del 2021, si no está hecha por el INE. Que el INE y sus consejeros dicen que es imposible que se haga en el 2021, que se tiene que hacer en el 2022. Exactamente. ¿No? Tanto los senadores como, o sea, ya no se van a hacer cambios. Esto está pronosticado para el 2022 y así se va a mantener. Ahora, no tiene por qué cambiar, ¿no? ¿Por qué Andrés Manuel está desenterrando este tema y queriendo hacerlo para el 2021 otra vez? Porque, querido radio escucha, YouTube vidente, como sea. Como se diga. Andrés Manuel está perdiendo popularidad. Y Morena se está cayendo a pedazos junto con él. Lo que él quiere es rescatar al partido para el 2021, porque sabe que sin su cara no gana la Cámara de Diputados, no gana la Cámara de Senadores. No se vota senadores. Pero no gana gubernaturas tampoco. Entonces se vería mermada la capacidad de Morena dentro de las elecciones. Andrés Manuel lo que quiere es que su cara presente respaldo y que la gente vote como lo hizo en el 2018 por el partido que él representa, por su figura. Y que de manera avasallante ganaron las elecciones, sin duda. 30 millones de votos. Sí. Ahora, algo que Andrés Manuel probablemente no está considerando, o quizás sí, pero está arriesgándose a que tenga un resultado positivo, es que de esos 30 millones de votos que tuvo en el 2018, más o menos la mitad son voto duro. O sea, es voto que iba a votar por Andrés Manuel sí o sí. El restante son votos de gente indecisa que dijo, pues vamos a ver si Andrés Manuel realmente es una opción diferente, si es la esperanza que México necesitaba. Y yo creo que todos esos votos ahorita no volverían a depositar su confianza en Andrés Manuel después de ver los resultados. Mira, yo ahí me voy a ir por otra vertiente. Yo creo que Andrés Manuel ya sabía que esto se lo iban a refutar tanto en la Cámara como en el INE. Yo creo que Andrés Manuel, y esto luego me critican mucho que cuando lo digo, pero es que yo creo que Andrés Manuel es brillante en cómo maneja la comunicación. O sea, Andrés Manuel sabe que hoy el tema del coronavirus se lo está comiendo y necesita sacar otro tema, como en este caso es la revocación de mandato, que ya sabe que no va a aprender, pero que va a distraer la agenda para que la ciudadanía empiece a hablar otra vez de eso y entonces dejemos hablar del coronavirus. O sea, Andrés Manuel creo que ha sido brillante en la forma en la que ha logrado meter en la agenda estupideces y que todos los medios se los compremos y todos los ciudadanos terminemos hablando del avión presidencial contra el tema del feminismo. Pues aquí estamos hablando por eso de la vamos revocación a cambiar de mandato. tema. Digo, nada más que la gente en casa tenga muy claro que esto es una movida política de campaña. O sea, Andrés Manuel quiere estar en el 2021 para que el partido pueda tener más votos. Y sería peligrosísimo que pudiera hacer la consulta en ese momento, porque va a ser una consulta hecha a modo y va a ser una consulta que, como las otras que ha hecho, seguramente va a terminar ganando. Y si termina perdiendo, no va a aceptar el resultado. Ahora, ya como está en la ley, sí va a ser parte el Instituto Nacional Electoral, que eso creo que sí le da un tema de vinculación mucho más fuerte. Pero, pues bueno, lo bueno es que no se van a empalmar. Sería una estupidez que se cambiara, porque eso hablaría de un gobierno y de un país sumamente inestable en donde realmente pues, no somos capaces de seguir nuestras propias reglas y nuestros propios... Y coincido contigo en lo que dices. ¿No? O sea, Andrés Manuel es buenísimo manejando los medios, es buenísimo haciendo campaña. Pues a ver, el güey ha hecho campaña... Tendría 3 doctorados si esto fuera... Sí, güey. O sea, el vato es muy bueno imponiendo temas y jugando con los medios. Llevando la agenda, claro. Llevando la agenda. Entonces, pues veremos qué pasa. Ojalá y suceda lo que estamos pensando aquí en Altoparlante, que es que se respetan las cosas como son. Y para separados. El 2022 es cuando se estaría haciendo esto y pues que la gente ponga y la gente quite. Disponga. ¿No? Ahora, hay otro tema que es muy similar, porque en Estados Unidos justamente están a punto de tener
elecciones que también son, pues no son intermedias, ¿no? Allá es un tema de reelección. Y justamente ahora Trump acaba de lanzar una serie de declaraciones. Que bueno, y por lo menos esto otros sí temas. tiene que ver con salud, ¿no? Sí. El güey no está desenterrando un tema, me parece muy peligroso de igual manera. Pero creo que también tiene fines políticos, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que dijo Trump es que van a dejar de financiar a la Organización Mundial de la Salud, o sea, la parte que financiaba Estados Unidos. La Organización Mundial de la Se Salud quita el- depende de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Es parte de esta onda, ¿no? Y entonces anunciaron que se retiran del financiamiento y obviamente la respuesta de muchos medios e inclusive de la Organización Mundial de la Salud fue, güey, espérame, o sea, estamos en plena crisis mundial y pues ese dinero se traduce en ayuda, que se traduce en salvar vidas. Claro. No puedes venir ahorita a decir que vas a dejar de financiar una organización que es tan imprescindible para el funcionamiento correcto de los sistemas de salud a nivel mundial por un Exacto. capricho presidencial que lo que quiere es repercutir en la agenda política para tener más votos eventualmente el 3 de noviembre, que se van a presentar las elecciones. Ese mismo día, más tarde, la OMS salió al mundo y le dijo, por cierto, estamos trabajando en 3 posibles vacunas. Miren, aquí es importante decir, Estados Unidos, si bien es uno más de los países, es uno de los países que más le aporta dinero a la Organización de Naciones Unidas y es importante la cantidad de dinero que representa, no por lo que le da a Estados Unidos, sino porque este dinero nos permite subsanar las carencias que en países como en Centro y Sudamérica, como en África, como en el sureste asiático, etcétera, no tienen sistemas tan robustos como en los países, odio este término, pero primermundistas y más desarrollados, ¿no? Entonces, lo que permite lograr esto es que la investigación que se pueda hacer de muy alto nivel llegue también a estos lugares en donde hoy No pueden no hay hacerlo. sistemas Claro. de ese tipo. Es algo muy similar a lo que están tratando de hacer muchos empresarios acá, de dejo de pagar impuestos. Pero es que, ¿qué crees? Tus impuestos le permiten al gobierno poder pagar hospitales, seguro social y otras cosas. Entonces Bueno, y tenemos sus que programas sociales. acumular ahí y programas sociales y otras cosas, pero ahí tenemos que tratar de equilibrar la balanza para que los más ricos ayuden a financiar parte de los que no están en esas condiciones y tengamos un entorno un poco más justo, ¿no? Sí, pero bueno, el presidente Trump tirándole a la OMS, el presidente Andrés Manuel tirándole a la ONU, que también vimos que lo estaba haciendo, Sí. centrándose en temas que no deberían, ¿no? Especialmente por los momentos que estamos viviendo. Desviando agenda. O sea, el momento y las condiciones en las que se está desarrollando esta epidemia, por lo menos en México, son desastrosas, güey. Sí. O sea, el IMSS en México, y digo, me interesa que platiquemos también de ese tema, la está viendo durísima. Sí. O sea, la austeridad que ha tenido el gobierno en el país ha llevado a que el IMSS y la Secretaría de Salud asigne contratos directos, por la urgencia se entiende, pero que no revisen a proveedores, que compren a sobreprecio, que salgan timados y eso el país, pues, están Claro que le defraudando afecta. al país. Claro. Las torpezas políticas que han hecho estos cuates es peor que la corrupción. Ya lo hemos dicho. Porque hay corrupción implícita dentro de ser torpe, güey. Ahora, yo aquí sí quiero hacer una acotación. No quiere decir que lo que Andrés Manuel hoy está haciendo sea diferente a lo que se ha hecho antes. O sea, es que aquí yo lo que quiero que hagamos es una analogía, porque en serio, estas movidas son exactamente lo mismo que veíamos con el PRI, exactamente lo mismo que veíamos con el PAN. O sea, realmente este cambio y transformación yo no lo entiendo y no lo veo. Entiendo que no se están tomando decisiones con temas económicos, lo entiendo. Me asusta en otros sentidos también, Sí. pero tampoco es que estén disminuyendo la cantidad de pobres, tampoco Claro. es que estén mejorando las condiciones de vida de estas personas. Entonces, ¿dónde está realmente el cambio? ¿Hacia dónde? No puede ser un cambio solo para jodernos más. Inclusive hay personas involucradas que pertenecían a administraciones pasadas, que se criticaban Claro. como, por ejemplo, y si quieres le entramos al tema ya de lleno. Sí. Zoé Robledo es el director del IMSS, ¿no? Renunció el año pasado el exdirector y entró este cuate Zoé Robledo, que es un licenciado en ciencias políticas. De entrada, ¿por qué poner a un licenciado en ciencias políticas al frente del IMSS? O sea, en vez de atender cuestiones médicas, el güey se ha dedicado a grillar. Y pues ahorita, por lo que vemos, no aparece. Aparece López-Gatell, aparece más Marcelo Ebrard en temas de salud. Bueno, que Marcelo el mismo es el Zoé favorito Robledo. de todo, ¿no? Marcelo Ebrard hace de todo, ¿no? Es un supersecretario que hace hasta de fiscal el güey. ¿Próximo presidente? Anda ¿O qué? haciendo de todo. Pues próximo presidenciable Por por lo lo menos menos. candidato. Pero el IMSS, pues antes de que llegara el COVID,
ya estaba en la lona, güey. Ya estaba en la cuerda floja a punto de caer redondito. Había desabasto de medicinas, como se acordarán. Había quejas por falta de atención. Llega el COVID y pues, ¿qué podemos esperar? Cosas mucho peores. Hasta el 18 de marzo, cuando ya había cientos de enfermos confirmados por el gobierno, se mandó un oficio oficial del IMSS para ver cuántas camas y cuántos ventiladores tenían disponibles. O sea, la capacidad de respuesta sumamente mermada y sumamente torpe, que es justo lo que mencionaba. Después, pues empezaron a caer como cascada los casos. Hospital 72 en Tlalnepantla con médicos enfermos. El IMSS en Monclova con un brote del virus adentro del hospital. El de Los Cabos igual, el de Cuernavaca igual, el de Tijuana igual. Pues el IMSS se volvió un completo y absoluto desastre. Hasta hace 2 días, el IMSS confirmaba que sumaban 381 profesionales de la salud confirmados con coronavirus y 7 defunciones. O sea, eso lo dijo Eduardo Robles Pérez, jefe de la Oficina de Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto. ¿Por qué se da esto? Porque no tienen equipo, porque no tienen herramienta para funcionar. Y en videos hemos visto cómo lo han exigido, cómo los héroes que deberían ser de la noticia se han convertido en víctimas de esto. De hecho, tenemos aquí parte de un video y de un audio que nos rompe el alma. Sí me siento desesperada. Vengo aquí al servicio de urgencias. Soy muy fuerte, muy fuerte. Tengo un carácter a lo mejor muy fuerte. Pero a mí sí me da tristeza cada que entro al hospital y sé que puedo llevarme algo, puedo infectar a mi familia. Discúlpenme las lágrimas. ¿Quién aquí no tiene miedo? Todos tenemos miedo. Todos. Todos tenemos miedo. O sea, viendo cómo en otros países se les trata como héroes, en un país en donde por miedo y desesperación también de las personas que llevan a su familia al hospital, por no saber si los van a volver a ver o se van a morir en ese hospital, empiezan a maltratar, a insultar, a empujar a personas que hoy los médicos y las enfermeras dejaron sus casas, están viviendo algunos en coches, algunos otros afortunadamente pudieron habilitar algunos hoteles para que los pudieran estar utilizando. En Baja California. También tienen familias y tienen miedo de contagiar a sus hijos, tienen miedo de contagiar a sus parejas, tienen miedo de contagiar a sus familiares y están arriesgando la vida como para que nosotros, con la misma desesperación que también sentimos, nos sintamos con derecho de pasar por encima de su dignidad. No seamos imbéciles. Güey, en otros países aplauden a los doctores. Aquí en México rociaron a una enfermera con cloro por un desconocido en Sinaloa. Una trabajadora de un hospital fue por un café a una tienda y le negaron el servicio y fue agredida a golpes. Habitantes en un poblado en Morelos amenazaron por quemar un hospital si aceptaban casos de coronavirus. A los héroes los hemos hecho villanos, güey. Hoy los servicios de seguridad están teniendo que estar en hospitales para resguardar las instalaciones. Sí, inclusive la Guardia Nacional ya entró a resguardar 84 hospitales del IMSS y centros que atienden pacientes con coronavirus. Y centros que también tienen medicamentos y cosas así, ¿no? O sea, tenemos que entender que los médicos y las enfermeras lo que están haciendo es seguir protocolos. Ellos no deciden arbitrariamente a quién quieren o no atender. Son protocolos que alguien más a través de políticas públicas y reglamentos establecen. Y ellos se encargan de hacer su trabajo y tratar con todo su esfuerzo y toda su alma de salvar vidas. Y eso merece todo nuestro respeto y todos nuestros aplausos y todo nuestro agradecimiento. Respeto y admiración, claro, agregaría yo. Mira, urgen iniciativas. Y acción del gobierno federal, ¿no? Totalmente. O sea, ya estamos en mediados de abril, coño. Sí. Se tendría que tener una respuesta contundente. Totalmente. Y lo que vemos son cosas completamente opuestas. En Oaxaca, por ejemplo, desaparecieron 7 respiradores de una clínica del IMSS. No. En el país hay preocupación por insuficiencia y en Oaxaca desaparecen 7 equipos que son carísimos, güey. En Coahuila, la delegación del IMSS hizo adjudicaciones directas por 67,000 batas quirúrgicas, 211,000 tapabocas, 29 millones de pesos por 2 empresas que son del mismo dueño, güey. Ni siquiera hubo competencia y la simularon el proceso de adjudicación y se lo dieron directamente. O sea, los procesos no solo fueron tardíos, sino que ni siquiera existieron.
En el Hospital San José en Puebla, los guardas retuvieron a un camarógrafo y lo sacaron a golpes. En el Hospital 20 en Tijuana, que fue justo lo que habló Eugenio Derbez, Y ahorita tocaremos vamos a un hablar poquito de el eso. tema, pues se vieron cosas durísimas. En el Hospital Manuel Ávila Camacho en Puebla también hubo muchísimo desabasto de herramientas y de equipo médico. El IMSS de Baja California en general está completamente desquebrajado. Jaime Bonilla, inclusive Jaime Bonilla. Ojo, que es de Morena, ¿eh? Es del mismo partido, es del mismo bando que Andrés Manuel y que de Zoé Robledo ha dicho que el IMSS está fallando rotundamente, que los médicos están cayendo como moscas en ese estado. No es posible, güey. Acuérdense que ese fue el gobernador por el que la gente había votado solamente para 2 años y finalmente a través de una serie de movidas lo quisieron prolongar 5 años. Es de Morena, Andrés Manuel estuvo apoyándolo y ahora está diciendo, oiga, no, esto no está siendo suficiente, gobierno federal, ayuda. No, pero no se vale. O sea, No se vale. Y no me voy a cansar de repetir, las torpezas son peores que la corrupción cínica que otras administraciones tenían. Porque claro que las había, pero ahorita es torpeza, cinismo y aparte corrupción. Claro. Se hizo un pedido de 2.500 ventiladores Hace 2 programas platicamos a de eso. una empresa china a través de un intermediario mexicano que es exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y tiene una empresa además en temas petroleros. Y Bloomberg fue a revisar con la empresa china que estaba pasando con los ventiladores. ¿Cómo iba el pedido? No tienen registro del pedido. Claro. No existe. No existe el pedido de 2.500 ventiladores que en teoría tendrían que llegar con urgencia a México para poder atender a las personas que lo necesitan. Güey, ¿qué clase de cinismo es ese, güey? Otros ventiladores que compraron de otra marca, que es marca Perlong, costaban en teoría $5,000 y los pagaron a 693,000 pesos cada uno. 700% de sobreprecio, güey. 700% de sobreprecio. Lo que yo sí creo es que ya en estos momentos lo que necesitamos son iniciativas positivas de la sociedad. Urge que los mismos ciudadanos nos sintamos con más valor para salir y verdaderamente agradecer a estos héroes y verdaderamente poner en alto a las personas que sí están haciendo su parte. Porque a mí me preocupa, y ahorita justo quiero también hablar de eso, un presidente que en la mañanera del día de ayer justamente decía que, y quiero aquí citar específicamente, nuestro productor no nos va a dar chance de poner las palabras específicas de Andrés Manuel porque nos tardaríamos 2 minutos y no tenemos tiempo, pero quiero citar lo que Andrés Manuel dijo. Lo que necesitan los conservadores es para contrarrestarnos son personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor. De ahí a que últimamente provocan entrevistas con un personaje del deporte para que opine mal, que por cierto nunca se había metido a hablar. Ojo, sí se había metido, ahorita les voy a platicar cuándo. Me caía muy bien. Bueno, me sigue cayendo bien porque no opinaba. Otros incluso con menos cualidades deportivas opinaban en lo político. Este se había mantenido con mucha prudencia. O sea, que el presidente venga a decir que le caen bien Los porque que no opinan, me da muchísimo pánico. Además, el Chicharito ya había hablado antes y había hablado, y se refería al Chicharo, obviamente, y cuando la parte de pasaba a la de Ayotzinapa, el Chicharo subió una fotografía con una sudadera similar a la que traes, con el gorrito puesto, y donde decía, todos somos Ayotzinapa. Es un personaje que además sí se ha mantenido haciendo temas políticos, porque una cosa es que sea deportista y otra es que sea ciudadano. Exacto. Y ser humano y O tenga sea, posibilidad de ver y opinar políticamente, tiene todo el derecho. Ni siquiera tendríamos que estar relatando los momentos en los que se ha pronunciado. Claro. Cualquier persona puede pronunciarse en cualquier momento que se le pegue la mentada gana, güey. O no, y vale madre. No, o sea, O no. Pero creo que se aplaude cuando se hace. Sí, pero en México al presidente le importan más los videos de gente con seguidores, güey, que las críticas de periódicos internacionales. También dijo que no lee. Que no lee periódicos ni portadas de New York Times, Financial Times, etcétera, etcétera. No lo forzamos a que lo lea, pero que tampoco entonces le preste atención. A lo que no es dijo que relevante. cada día después de mañanera le dan una lista de las personas con seguidores que están, Con más seguidores en el país. que están comentando al respecto, güey. Sí. Eugenio Derbez subió un video también. Thalía también. Thalía habló. O sea, si en México un comediante nos informa más que un presidente y el presidente cuenta más chistes que un comediante, como que las cosas Sí, parece que estamos no en un están país bien, al revés. güey. O sea, si un video de Eugenio Derbez provoca tanta reacción en un sistema de salud, el problema no es Eugenio Derbez. El problema es tu puto sistema de salud. Y el país. Lastimosamente, güey. Sí. Lo que hicieron fue muy simple. Thalía pidió a la gente que no saliera de su casa. El Chicharito dijo que algunos futbolistas ganan más que algunos médicos. Eugenio Derbez solicitó ayuda
para poder tener insumos y herramienta médica. Eso fue todo, güey. Y hubo un comentario que de hecho quiero que pongamos de El Chicharito con una entrevista de Sergio Ramos, de Jorge Ramos, perdón. Que ya Quiero fue escuchemos. Fue en marzo. Pregunta, ¿cómo lo está haciendo López Obrador? Hay muchísimo más que puede hacer y yo sí creo que si podría decir es que va, en vez de ir para adelante, vamos un poco hacia atrás. Y a mí me parece sumamente claro. O sea, creo que habría suficientes elementos para mantener esto y no creo que el presidente tenga otros datos con los cuales se pueda echar para atrás. ¿Cómo se atreve Andrés Manuel en compararse con Benito Juárez? O sea, Benito Juárez, si la historia no me falla, se enfrentó al imperio de Maximiliano, güey. AMLO se enfrenta a Derbez, Thalía y el Chicharito, güey. O sea, de ese tamaño es nuestro presidente. El güey es como el Quijote, güey. Pelea contra molinos de viento imaginarios en su cabeza, tiene delirios de persecución y de un complot que lo sigue atormentando todo el tiempo. O sea, la mañanera por un momento se convirtió en Ventaneando, güey. Y era Pedrito Sola platicando de los chismes del país en vez de estar tratando temas políticos que a todos nos deberían de interesar. O sea, al día de hoy tenemos un presidente chiquito. Sí. Y con todos estos temas, además, sale a bajarnos la calificación Fitch, que me gustaría aquí platicarle un poquito más a la gente qué son las calificadoras. Exacto. Cómo funcionan. Hay 3 calificadoras principales en el mundo, ¿no? Lo que hacen las calificadoras, y ahorita les platico, o sea, es que son organizaciones que, como quien dice, tienen 2 tipos de usuarios. Por una parte están los gobiernos, los países a quienes están evaluando, y por otra parte están las empresas que quieren invertir en estos países, ¿no? Y lo que básicamente están haciendo es estar leyendo qué está pasando en el país, cuál es su estabilidad o inestabilidad, tanto política como de condiciones de insolvencia, como riesgos financieros, cómo funciona el país para que las organizaciones se sientan en confianza o no de estar invirtiendo. Nos acaban de bajar a BBB-, que eso implica que, y hay un término tal cual como lo manejan, cuando llegas a esta calificación, los bonos del país se convierten en bonos basura. Así tal cual lo están poniendo. Y a mí me parece sumamente delicado en un país en donde tenemos ya condiciones de por sí adversas, en un mundo en donde es inminente la crisis que estamos por vivir, que no estemos haciendo lo mínimo que como país podemos hacer por garantizar condiciones de estabilidad. O sea, el que el presidente, otra vez retomamos el tema inicial, esté planteando cambiar elecciones un año antes, o sea, eso genera lo único que incertidumbre. genera es incertidumbre. ¿Quién va a querer invertir en un país en donde como amanezca el presidente va a cancelar un aeropuerto, va a querer cambiar las fechas de elección? O sea, cuando más carajos? necesitamos, ¿no? La inversión extranjera, cuando más necesitamos reactivar la economía del país. O sea, si la cuarentena se levanta el 30 de mayo, pues en ese momento entonces empezará la jornada, no de sana distancia, sino de reactivación económica que va a necesitar nuestro país para salir a flote, güey, para poder levantarse, desempolvarse y retomar pues un buen camino que esperemos que podamos tener como país. Así es. Digo, tanto Moody's como Fitch y Standard & Poor's, que son los 3 casas calificadoras principales, están planteando este escenario, claro, complicado en todo el mundo, pero creo que hay que señalar que esto es muy diferente a lo que pasó en 2008 y 2009. Entonces era una crisis económica. Ojo, esto es una crisis económica que viene basado de una pandemia y de condiciones completamente adversas en donde la gente no puede producir lo que anteriormente hacía porque las condiciones no lo permiten. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar y no sabemos si la gente se va a seguir contagiando porque hay personas en donde les vuelve a dar, después de que ya fueron curados, les vuelve a dar coronavirus. Entonces esto podría prolongarse muchísimo más. Ojalá que pronto tengamos vacunas. Ojalá que pronto esto cambie. Cosas buenas vendrán. Es que cosas buenas vendrán tenemos que hacer nuestra parte. Por los ciudadanos, no por el gobierno. Y sé que puede sonar repetitivo. Y lo vamos a seguir diciendo. Lo seguiremos diciendo. Por más que ya lo hayas escuchado, por más que te lo hayan dicho, es un mensaje que necesitamos seguir recordándonos todo el tiempo. Lo bueno vendrá por nosotros, no por los de arriba que podemos estar esperando a que hagan su parte. Lamentablemente no la están haciendo. Nosotros sí podemos empezar con algo, sí podemos empezar a actuar con lo que tengamos, con lo que podamos, en donde estemos. Claro. Hagamos lo que nos toca. Y yo creo que perfectamente tenemos a nuestro alcance, todos conocemos a una enfermera, un médico, alguien que está en el sector salud. Hoy hazle el día y mándale un mensaje con el agradecimiento que tienes por su labor, por arriesgarse y por salvar vidas. De verdad,
te aseguro que le vas a cambiar el día. Y estoy seguro que hay muchísimas más acciones que desde casa, Exacto. con tu creatividad, puedes empezar a hacer. Necesitamos como ciudadanos, en vez de estar en la casa viendo cualquier cantidad de series y picándonos los ojos porque no sabemos ya qué hacer, piensa en cosas positivas que puedas hacer por este mundo para devolverle esperanza a personas que hoy están arriesgando toda su vida. Y si puedes más que un mensaje, dona Claro, algo. claro, Dona por algo de lo que supuesto. tengas. O sea, Eso es lo mínimo, creo. Lo que puedas dentro de tus medidas económicas, Sí. dona algo. Otórgales algo que les beneficie dentro de su labor diaria, que son jornadas durísimas de estar con pacientes, con miedo, con malos tratos, con corrupción de sus jefes, etcétera, etcétera. Si podemos poner un poquito, yo Sí. creo que existen miles de movimientos ahorita que están haciendo o intentando hacer algo positivo. Súmate alguno. Claro, y si ustedes tienen algunos movimientos que estén haciendo justamente este impacto positivo, mándenoslos y con muchísimo gusto nosotros les ayudamos a dar difusión para que esto pueda ir creciendo. Me late. Este tema está empezando y no es con afán de ser alarmista, pero de verdad es que México está apenas empezando con esto. La ola más fuerte se verá en las próximas semanas. Entonces, seamos muy, muy cautos. Acaban de extender la fecha. Ahora resulta que el tema de la cuarentena se va a extender por lo menos hasta el 30 De mayo. Entonces, vamos siendo más conscientes, vamos creando mejores iniciativas y vamos sigue siendo escuchando mejores ciudadanos. Alto Parlante. Sí, compártanos mucho, por favor. Tu podcast favorito de noticias que llega a ti todos los lunes y jueves. Esto fue todo por el programa de hoy. Gracias. A menos que tengamos algo más Me que encanta. agregar. Síganos por ahí. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y Apple Podcast. Acuérdense de suscribirse, estar bajando los capítulos, poner la campanita en YouTube y todas esas cosas que se hacen que no sabemos, pero Compártanlo con quien por quieran. favor. Hasta con su exnovio. Mándenlo y dile, mira, para que te informes, güey. Para que tengamos tema de conversación sólido con argumentos. Aquí lo escuchas en Alto Parlante. Fue un placer acompañarte. Nos vemos en el próximo programa el lunes y Hasta pues la hasta la próxima. próxima.